¡Que me lo des! Hugo, siéntate, vamos a hablarlo. No puedes estar todo el día con el móvil, hijo. ¿Dónde está? Dámelo, te juro que te destrozo la habitación. ¡Ven aquí! ¡No está en mi habitación! ¡Deja eso! Vale. Toma, lo tengo aquí, toma. Pero para, por favor, para. ¡Eres una! ¡Mira lo que has conseguido! Hijo, por favor. El abuso de las pantallas es un problema cada vez más frecuente entre los adolescentes y que se ha agravado desde el confinamiento por el COVID. El principal problema es que todos usamos en mayor o menor medida los dispositivos que pueden causar esta adicción. Hoy he quedado con Carolina y con su hijo Nacho, de 14 años, que sufre la adicción a los videojuegos y a las redes sociales. Hola Nacho, ¿qué tal? Yo no sé si eres consciente del momento en el que empezaste a perder el control con los videojuegos. ¿Te acuerdas? La verdad es que no. No soy lo suficientemente consciente de esas cosas. Sin embargo, sí sabes que estás en tratamiento desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo llevas todo esto? Pues lo llevo bastante mal, ya que para mí no es fácil estar desde los 5 años con problemas de salud mental. Y cuando se tiene un problema de este tipo, cuando un hijo pues sufre, porque Sí, es un sufrimiento familiar. Y os hace sufrir también. ¿Cómo afecta eso pues, a la situación familiar, a la de pareja en tu caso? Bueno, es devastador en todos los aspectos. A nivel familiar, pues su padre y yo nos separamos porque es un problema que no siempre por las dos partes se ve de la misma manera. Se hace más difícil todavía porque a eso se le suma una separación, dos casas diferentes, normas distintas en las dos casas, hay que llegar a un acuerdo. Claro, entiendo que no estabais de acuerdo en la forma de tratar el asunto. Claro, ni en la forma de tratar el asunto, ni en la visión del problema. Cuando yo ya veía que había un problema, pues su padre, por ejemplo, todavía no consideraba. Pensaba que era una cuestión de educación, de límites, de permisividad. Nacho, ¿cuál es el tiempo máximo que tú puedes estar o que has estado con el uso de pantallas? No estoy seguro, pero 5 horas como máximo creo que podría ser. O más. Sin ser consciente de ello, porque era más pequeño, pero sí se ha levantado a las 5 de la mañana ya directamente a coger una tablet o una Switch y acostarse con la idea en la cabeza y levantarse con la idea en la cabeza. O sea, no parar. ¿Y cuál es su reacción? Por ejemplo, cuando tú le dices, stop, aquí paramos, no vas a seguir adelante con ello. Bueno, pues el enfrentamiento físico. ¿Pero físico también? Sí. ¿Y verbal también? Sí. ¿Con amenazas de algún tipo? Sí. Por desgracia, sí. 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 Y agresiones físicas también. Por más desgracia todavía. Pero sí. ¿Y eso cómo se trata cuando estás dentro de la casa? Uf. Pues cuando era más pequeño te diría que era más fácil, porque físicamente yo podía con él. Yo podía pararle físicamente, podía contenerle. Ahora de más mayor, pues muchas veces llamando al 112 y con ayuda de la policía. Nacho, ¿cuál es el apoyo que tienes de tus amigos, por ejemplo? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo a través de pantallas, directamente? ¿Juegas con ellos de otra manera? Pues a veces juego con ellos a videojuegos, a veces pues quedamos, comemos por ahí, caminamos un rato, charlamos, comemos. Sí, nos compramos algo. ¿Y eso te ayuda Sí, porque a creo no que necesitar la pantalla? sí, sinceramente sí. Hoy me han dicho que te gusta la música, que tocas la guitarra. Sí. A mí me parece estupendo la guitarra. Sabes que cuando uno está tocando un instrumento está en el presente, ¿no? No está pensando en otras cosas, no tiene otras necesidades. ¿Tú notas eso como algo muy positivo para ti? Sí, de hecho, pues yo siempre lo he visto como algo positivo porque eso te ayuda a evadirte sobre todo de los malos pensamientos cuando te vienen los pensamientos intrusivos.
eso lo que haces es te pones a tocar y ya se ¿Y va. tocas mucho la guitarra? Antes sí la tocaba bastante más que ahora, la verdad, pero me arrepiento de no tocarla más. ¿Tú cómo lo ves? ¿Toca la guitarra? Toca la guitarra mucho menos de lo que nos ¿Y la tocaba gustaría. bien? O sea, que tenía Bueno, es notas- autodidacta y Sí, con sí. muy buen oído. Lo que pasa es que Nacho no lleva tanto tiempo con móvil. Le dimos el móvil, me parece, en enero de este año. Y desde enero te diría que no ha vuelto a tocar un libro. Nacho leía mucho, era muy lector. A lo mejor se leía 5 o 6 libros al mes. No ha vuelto a coger un libro en papel. Y toca la guitarra, nada, 5 minutos el día que la toca o 10, no más. ¿Y esta situación que estás viviendo, Nacho, te ha afectado en tu vida escolar? Es decir, en los estudios, supongo que sí, ¿no? Es que hace mucho que no voy al colegio y eso me afecta profundamente. Pero ahora sí que vuelves un poco a tener clases o no. Sí, Aquí en Amalgama tienes. Sí. ¿Y qué pasa con los deberes? pues ayer no los hice, la verdad. Porque ¿qué querías? Jugar. Ujú. Jugar con pantallas, claro. Sí. Nacho, Carolina, la verdad que ha sido un placer estar con vosotros. A mí me abre los ojos sobre cosas que desconocía, la verdad, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Tras la charla con Carolina y con Nacho, voy al encuentro de Cristina Martín, médico psiquiatra de Amalgama 7, para que me hable más en profundidad sobre este tipo de trastorno. Hola Cristina, estaba viendo que hay como una gradación del problema. Por ejemplo, uso no problemático, el mal uso, el abuso y la adicción a las pantallas. Pero ¿cuál es la diferencia entre todo esto? Bueno, yo creo que un uso lo hacemos ya todos, ¿no? Un uso no es un mal uso. Los adolescentes, además, ¿cuándo diríamos que hacen un mal uso? Posiblemente todos a veces hayamos hecho un mal uso, sobre todo en momentos en los que empiezan a haber contenido que no es adecuado, contenido de agresividad, de violencia, de pornografía, o cuando hay un riesgo, también se ponen en riesgo con ese mal uso, ¿no? Un abuso es cuando ya te está generando un malestar y te está de alguna forma limitando tu vida y tu bienestar. Eso es un mal uso. Dejas de salir con los amigos por estar, ¿no? Con ese uso, dejas de hablar con la familia, dejas de hacer otras cosas. Y ya diríamos que hablaríamos de patología cuando ya hay una disfunción, en cualquiera de las esferas, ¿no? Puede ser una disfunción social, una disfunción en el comportamiento, una disfunción psicoevolutivamente. Ese chico no está teniendo su disfrute, su uso, su ocio sano, sino solo está con un uso de esas pantallas y un uso mal uso y patológico, ¿no? Y de riesgo. ¿Cuántos pacientes hay ingresados en el centro por esta cuestión, por lo que llamamos pantallismo? Y si me permites, voy a unirlo a otra pregunta, que es ¿cuál es su perfil? Solo por pantallismo serían pocos, solo con esa patología. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en muchos de ellos hay una patología que decimos dual, o sea, hay varias patologías y dentro de ellas está también el pantallismo. Eso te podría decir que un 60 fácil, con ese abuso, ¿no? de las nuevas tecnologías, de los adolescentes que tenemos, podrían tener ese mal uso y ese abuso. Y ya más como patología, creo que a lo mejor un 20% sí que tenemos y sí que ha ido aumentando de chicos aislados que solo se relacionan a través y con las pantallas. Cristina, imagino por lo que estás contando que estos chicos pueden tender a encerrarse en su habitación de casa y a no tener más contacto con nadie salvo a través de las pantallas, las distintas pantallas, ¿no? Sí, es verdad que eso cada vez parecía como muy lejano, ¿no? Lo que hablábamos antes del síndrome de Hikikomori, ¿no? Japonés. Pero yo pensaba que eso nunca se iba a producir aquí en España y sin embargo se produce, ¿no? Bueno, no es más que otra cosa que ese de puertas para adentro. Se encierran en sí mismos, no hay ninguna interacción con nadie más, solo a través y con el uso de esas pantallas, sea por videojuegos, como decimos, ¿no? Nuevas tecnologías, y es tremendamente complicado porque, claro, date cuenta que están en un momento psicoevolutivo muy importante en la vida.
Y a partir de ahí, claro, empieza a haber más problemas. Bueno, una cosa, estábamos hablando de cómo detectarlo, pero ¿cómo actuar? ¿Cómo actúan los padres? Yo creo que cuando ya llega a un punto, actuar es preguntar a un profesional y acudir, ¿no? y dejarse guiar y ayudar, porque muchas veces nos quedamos aislados, los niños, pero también los padres, ¿no? con los problemas. ¿Cuál es el papel de cada uno de los miembros del equipo para tratar este comportamiento, para tratar este problema? A ver, lo primero es sacarle de ese aislamiento, ¿no? Eso es lo primero. A través de un equipo, nosotros intervenimos en escuelas terapéuticas, psicoterapéuticas, en las que van englobadas, entendemos que no solo hay que darle un seguimiento, digamos, a nivel psicológico y psiquiátrico, sino hay que devolver a ese adolescente todas las esferas en lo social. O sea, aquí cuando están ingresados interactúan, aquí cuando están ingresados siguen con sus estudios académicos, aquí cuando están ingresados, es decir, devolver poquito a poco toda la pérdida de funcionalidad que les ha comido la pantalla. Cristina, ¿cuáles son los comportamientos que puede tener un chico ante una pantalla que puedan considerarse normales, es decir, que no supongan un riesgo de ningún tipo? Bueno, un uso, yo creo, es normal que se quieran comunicar con sus amigos, es normal que quieran tener un contenido ellos propio, ¿no? y que lo visualicen los demás. Eso es normal que quieran seguir incluso, ¿no? a youtuber o... Es normal, todos hemos seguido y hemos seguido a gente. Yo creo que eso es un uso normal. Y el contenido. Tiene que ser un contenido para la edad. No se podría hablar de una edad recomendable para empezar con el uso del móvil, por ejemplo, ¿no? Más que la edad diría algo progresivo. No tanto a lo mejor una edad fija, sino que sea adecuado para la capacidad del niño, que sea progresivo, no todo a la vez, sino poquito a poco, y que sea también controlado, obviamente, por un adulto, y que le demos las herramientas y la visión que él pueda ir adquiriendo, ¿no? Ese uso responsable. Y otra cuestión, la introducción y el uso masivo de los ordenadores en las escuelas, ¿no nos induce también en ese camino hacia el pantallismo? Los próximos años nos lo dirán, ¿no? Porque hablamos aquí de salud mental y en la sociedad, ¿no? Nos dirá, pero tiene que ser algo pensado, y pensado para la buena educación, no como una herramienta de marketing. Y creo que combinado con otras cosas, ¿no? La capacidad lectora, la capacidad de escribir, simplemente, ¿no? Desarrolla muchas otras cosas psicoevolutivamente. Supongo que el temor ahora mismo es que el pantallismo sea un mal creciente, ¿no? Sí, yo creo que ese es el temor, y sobre todo porque posicionándonos como adultos, como padres o como profesionales, el pantallismo es que ese niño que no sabemos todavía qué capacidad o qué puede, tiene una ventana abierta a todo un exterior que no conocemos y no podemos controlar. Pues nada, gracias. Voy a recoger a Jordi, ¿vale? Disposición. Encantado. Venga. Me encamino al despacho de Jordi Rollo, director clínico del centro, para que me explique un poco más sobre la labor que hacen con pacientes que sufren pantallismo, como Nacho. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pedro, qué Yo creo sorpresa. que es la hora de tomar un café, ¿eh? Bien. ¿Vale? ¿Te apetece? Me has cogido el pensamiento. Yo mejor que lo tienen caliente, huele a café, huele a café por allí. Vamos allá. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien? Bueno, muy contentos que estés aquí. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues mira, una experiencia para mí extraordinaria, porque es un mundo que no podía imaginar. Me ha impresionado todo, me ha impresionado, bueno, pues cómo lo viven las familias, cómo lo vive una madre y un hijo, y sobre todo la experiencia de entrar al aula, ¿no? Al Con aula, los chavales, de los chicos. Sí, sí. viendo esas historias de chicos autodestructivos en algún momento, Sí. pero con ganas de superarlo, ¿no? Esta es la idea principal. Jordi, por empezar por el principio, ¿cuándo se te ocurre y por qué poner en marcha un centro como este? Bueno, pues fue en 1997. Éramos un grupo de compañeros, Montse Magraner, que estábamos, Ramón Martí, que estábamos trabajando en la Diputación de Barcelona, estábamos trabajando con personas drogodependientes y empezamos a atender a chicos y chicas adolescentes que nada tenían que ver con la heroína, nada que tenían que ver con el SIDA. Por primera vez nos dimos cuenta de que eran chicos y chicas hijos de un mundo global
de un mundo digital y que, por lo tanto, no tiene nada que ver con los adolescentes que hemos atendido hasta aquel entonces. Pero tenían otras características. Continuaban viviendo en casa, continuaban en su escuela, se desmotivaban de la escuela, de sus actividades extraescolares, tenían conflictos con la familia. Y entonces pensamos que sería necesario idear un recurso distinto, un equipamiento distinto. Teníamos que poder atender a los adolescentes, no solo por los temas clásicos que los habíamos atendido hasta aquel entonces, sino por los nuevos que venían, generados por la sociedad global, por la sociedad de la información. ¿Tienes idea, haciendo cuentas, del número de personas que han pasado por estos centros? Es decir, ¿cuántos habéis atendido? Sí, pues mira, hemos superado la historia 8.000. Esto quiere decir que hemos abierto más de 8.000 historias clínicas a adolescentes y jóvenes y a sus familias con trastornos de conducta, con trastornos de pantallismo, esencialmente. Hay un momento, yo creo que crucial para todos, fue el del confinamiento por el COVID. Imagino, porque pasó con otros aspectos de la vida, que eso supuso un antes y un después en cuanto al pantallismo. Hicimos un estudio y entrevistamos a 1.500 madres y a 1.500 padres de toda España, cuyos hijos e hijas estaban entre 14 y 18 años. Y una de las preguntas era el tema del aislamiento, entendiendo por aislamiento 3 condiciones. Una, que pasaran mucho tiempo encerrados en su habitación. 2, que hubiesen disminuido la comunicación con los padres. Y 3, que hubiesen aumentado el pantallismo. La percepción de los padres es que antes del confinamiento, un 47% de los chicos cumplían estas condiciones. Durante el confinamiento salta 30 puntos, se triplica. Y posteriormente, 6 meses después de terminado el confinamiento, esto se quedó en 17 puntos. Es decir, ¿ha habido secuelas en el confinamiento? Sí. Hay en esos momentos 17% más de chicos y chicas que están enganchados a las pantallas que antes del confinamiento. ¿Pero los chicos y chicas tienen conciencia o toman conciencia del problema? No la tienen. ¿Por qué? Porque les parece normal y natural. Si tú les dices a los chicos o a las chicas cuántas horas de móviles pasan cada día, te pueden contestar barbaridades como 7 o 8, pero como es todo su entorno que también pasa las mismas horas, por lo tanto no hay conciencia de problema. En la mayoría de los casos son asincrónicos. Me refiero desde una perspectiva educativa. Están las familias sobreprotectoras, que son aquellas que cuando el hijo tiene un problema en la escuela, primero preguntan al hijo lo que ha pasado antes de preguntarle al maestro. En segundo grupo están las familias permisivas, que son estas familias que están convencidas que lo que tienen que ser es amigos de sus hijos y por lo tanto no les ponen límites para nada. Hay un tercer grupo que es este grupo de las familias delegativas, las que están convencidas que todo el mundo es responsable de educar a sus hijos menos ellos. Y después finalmente están las familias corresponsabilizadoras, que son aquellas que comparten derechos y deberes. Desgraciadamente estas últimas no son las mayoritarias. Supongo que la actitud de la familia, de los padres, es fundamental para este proceso, ¿no? Para el proceso de curación de los Por esto chicos. les pedimos a las familias que se incorporen en el tratamiento. Dicho esto, distinguimos entre lo que es la corta estancia hasta 6 meses, la media estancia hasta 12 y la larga estancia hasta los 24 meses. El tiempo promedio está en 12 meses. ¿Te gustaría mandar algún tipo de mensaje a los padres de adolescentes que sufren este tipo de dolencia, vamos a llamarle? Ser madre o padre de un adolescente hoy en una sociedad del bienestar no es fácil. Creo que nunca ha sido tan difícil. Me gustaría decirles a las madres y a los padres que no son culpables que su hijo tenga una adicción a las pantallas, pero que sí que son responsables de reconducirlo. La tecnología está cada vez más presente en nuestro día a día y está claro que el confinamiento marcó un punto de inflexión al respecto. Tenemos que tomar conciencia de que cada vez somos más dependientes de ella, especialmente los jóvenes, y saber diferenciar entre un uso responsable y un uso abusivo. Colegios, instituciones, padres, adolescentes. El pantallismo es un problema de todos y frenarlo también es responsabilidad de todos.